Hola, estamos contentos de poder estar contigo el día de hoy. Día a día Dios nos está permitiendo llegar a muchos lugares, a muchas naciones, a ciudades donde no pensábamos llegar antes. Yo creo que es un tiempo especial de Dios donde su palabra está corriendo a toda velocidad. Es cierto que queremos reunirnos y pronto nos vamos a poder reunir. Yo siento eso, que pronto vamos a poder estar reunidos nuevamente físicamente, aunque ahora estamos unidos en un mismo sentir, en un mismo espíritu. Y siempre que nosotros empezamos cada reunión, iniciamos creyendo lo que dice la palabra de Dios, que en el poder de la lengua se encuentra la vida y la muerte. Por eso iniciamos dando una palabra de bendición para todos nuestros seres queridos, para todos los que están a nuestro costado. Yo quiero que tú extiendas tu mano derecha y lo pongas en el hombro de quien está junto a ti y puedas decirle esto junto conmigo. En el nombre de Jesús, el Señor bendiga tu vida, tu familia, tu descendencia. El bien y la misericordia de Dios te acompañarán todos los días de tu vida. Todos tus sueños y tus anhelos serán hechos realidad. Y todo lo que emprendas será prosperado. Porque nada hay imposible para Dios. Qué satisfacción y qué alegría poder saber que tenemos un Dios bueno que está con nosotros en todo momento, en todo tiempo, que guía nuestros pasos, que nos protege y que va prosperando las cosas que vamos haciendo en esta vida. Dios está siempre de nuestro lado porque somos sus hijos y confiamos plenamente en Él. Las Escrituras hablan de ciertos momentos donde la tierra atravesó por situaciones críticas, como lo estamos viviendo el día de hoy. Momentos muy difíciles, donde hubieron hambrunas, donde hubo escasez, momentos en la historia donde han habido plagas también. Pero en medio de todo eso, Dios siempre se ha movido de una forma especial para con sus hijos. Siempre ha actuado, nunca ha estado simplemente de espectador. La Escritura tiene una promesa, y es una promesa que yo la recibí hace muchísimos años, muchísimos años, que cuando lo leí siempre estuve a la expectativa de lo que Dios iba a hacer. En 2 Crónicas 16, versículo 9, dice: los ojos del Señor están contemplando toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que mantienen hacia Él un corazón perfecto. Y yo quiero que podamos tomar esta promesa, que tú la puedas tomar para ti mismo el día de hoy también, porque Dios siempre está dispuesto a actuar a tu favor. Recuerda que eres una persona calificada delante de Dios porque Jesús murió por ti en la cruz. Un corazón perfecto no significa que no te equivoques nunca, significa que por la obra de Jesús tú te has convertido en esa persona. Tú eres amado, tú eres aceptado, extraordinariamente creado por Dios. Tú has sido calificado por la obra de Jesús en la cruz. Y a veces las personas oran dudando y dicen cosas como si Dios responderá a mi oración, o si Dios quiere actuar a mi favor realmente, o si Dios me va a sanar, o si Él quiere ayudarme realmente en mi proyecto, o si Él restaurará mi matrimonio. Y esas preguntas están llenas de dudas realmente, porque las Escrituras dicen y nos enseñan que Dios siempre está listo para actuar a nuestro favor porque somos sus hijos. No tienes que dudar absolutamente en esa promesa de parte de Dios. Y en la Biblia encontramos historias poderosas acerca de cómo Dios actuó en estos tiempos de crisis en el mundo entero y cómo actuó a favor de sus hijos. Momentos claves en la historia de este mundo, de la tierra, y momentos, como te dije, donde han habido hambrunas, escasez, pobreza, crisis, enfermedades y todas esas cosas que han ocurrido en el mundo. Pero yo quiero decirte que cuando han ocurrido todas esas cosas, lo cierto es que Dios siempre ha hecho diferencia con sus hijos. Dios los ha protegido. Basta con regresar a ver a Egipto en la tierra de Gosén, cómo Egipto fue destruido, pero la gente en la tierra de Gosén fue protegida por Dios y Dios los cuidó en todo momento. Y por eso la pregunta para nosotros es: ¿qué hace Dios cuando el mundo está en crisis? ¿Qué es lo que ocurre? Y la Biblia nos habla acerca de Abraham y cómo Abraham recibió una palabra de parte de Dios, cómo Abraham escuchó la voz de Dios para que saliera de su tierra
de su parentela y él avanzara en un camino que Dios le había dicho que iniciase junto con toda su familia. Acá hay un principio en la vida de Abraham, que la fe produce obediencia. Cuando Abraham le cree a Dios y él comienza este viaje, le cree cada palabra que Dios le dijo y como resultado él comienza a hacer lo que Dios le había dicho, aunque no entendía todo realmente, porque Abraham no le pregunta, le dice: Dios, ¿a dónde voy a ir exactamente? ¿Cuánto tiempo va a durar el viaje? ¿Cómo me vas a proveer? ¿Voy a tener dinero para lograr todo eso? Abraham no le pregunta absolutamente nada a Dios, él simplemente va. Y el principio es este, ¿no? Que muchas personas fracasan en el momento de obedecer a Dios porque se enfocan en la obediencia, ¿okay? Y se frustran y el resultado es catastrófico. Es muy difícil hacerlo. Pero esto ocurre en momentos en los cuales la gente se concentra en la obediencia en vez de creer primero. Porque el principio aquí es este, que cuando tú le crees a Dios, por consecuencia y de forma natural, tú vas a obedecer a Dios. Abraham no puso su mirada en el hecho de obedecer a Dios, sino le creyó a Dios y por consecuencia él obedeció a Dios e inició este viaje. Pablo explica muy bien una y otra vez en sus cartas este tema, que la ley no trae salvación. Las obras por la ley no trae salvación, sino es por medio de la gracia de Dios y la fe que nosotros tenemos. Es la forma como accedemos a la salvación. Sin embargo, cuando nosotros entendemos bien cómo actúan las personas y no pueden acceder a esto, es porque se apoyan en lo que ellos puedan hacer. La salvación viene por gracia por medio de la fe, dice la Escritura, y cuando tú operas en fe, indudablemente vas a actuar. Esa es la forma correcta. Por eso a Abraham se le conoce como el padre de la fe. Por eso le fue contada su fe por justicia, dice la Escritura, porque él le creyó a Dios y como fruto él siguió la voz de Dios. Y cuando tú le crees a Dios, tú vas a hacer cosas a veces que no tengan mucho sentido, como le ocurrió a Abraham, ¿no? Salir de la tierra sin saber exactamente a dónde iba. Esas cosas extrañas como perdonar a una persona que no se lo merece, o amar a tu esposo mientras Dios está restaurando tu relación, o sembrar cuando hay escasez. Todas esas cosas humanamente parecen una locura realmente, pero cuando tú escuchas la voz de Dios, es Dios quien comienza a operar en tu vida, cuando tú le crees a Él. La Biblia dice en Génesis, en el capítulo 12, lo siguiente, el versículo 10: sucedió que hubo hambre en la tierra, y Abraham descendió a Egipto para vivir allá, pues arreció el hambre en la tierra. Abraham vivió una época de una hambruna muy fuerte en la tierra. La economía de los países comenzaron a despedazarse. Todos fueron afectados por esta hambruna. Seguro mucha gente murió. Y como siempre, la gente buscó a una nación poderosa para refugiarse. Esa nación era Egipto. Hay un detalle en todo esto que ocurría, que Dios protegió a Abraham en medio de esta hambruna. Abraham fue a Egipto y Abraham todavía no había entrado en esa dimensión de fe que necesitaba para la promesa. Recuerda que más adelante Dios le habla sobre que iba a tener un hijo. Aquí Dios no le cambia el nombre, aquí no era Abraham, aquí era Abraham. Y él estaba lleno de dudas, estaba lleno de temores, por eso él va a Egipto para tratar de resguardarse. Y en Egipto las cosas no salieron muy bien, ¿no? El temor de que lo mataran a él por causa de su esposa, el mentir, hubieron muchas cosas que ocurrieron ahí. Pero en el capítulo 13 de Génesis dice lo siguiente: Abraham partió de Egipto hacia el Negev, junto con su mujer y con todo lo que tenía, y Lot se fue con él. Abraham era riquísimo en ganado, plata y oro. Ahora, aquí hay una clave. Abraham todavía no había recibido su nueva identidad como Abraham. Y esta identidad lo recibe solo un año antes de que naciera Isaac. ¿Okay? Solamente un año antes. No, Dios no le cambia el nombre 20, 30 años antes. Se lo cambia un año antes de eso. Cuando
iba a entrar en la promesa. Mientras tanto, él seguía operando en otra dimensión de fe. Y por eso hizo lo que hizo, por eso se fue a Egipto, por eso él necesitó humanamente encontrar un refugio. Y a pesar de todo eso, Dios lo protegió y lo bendijo, porque Abraham le creía a Dios. Y todo lo que ocurrió en Egipto fue increíble, porque lo terminaron echando de Egipto. Le dijeron, vete de en medio de nosotros, por todas las cosas que había pasado con él en ese lugar. Y a pesar de todo, Dios fue bueno con Abraham, porque después de la hambruna y las metidas de pata de Abraham, porque como estaba, por ejemplo, había mentido con respecto a Sarai diciendo que era su hermana, Dios le había prosperado en medio de todo eso, porque él le creía a Dios, porque él confiaba en Dios plenamente, y Dios honró su fe. Pero hay algo más que dice la Escritura y nos habla acerca de Isaac y su respuesta a esta hambruna. Después de que Abraham experimenta todo esto, en la época de Isaac, en el tiempo de Isaac, hubo otra hambruna. Ya habían ocurrido hasta acá varias cosas. Había muerto su padre, Abraham había muerto, habían nacido ya Esaú y Jacob, sus hijos. Esaú ya había vendido su primogenitura a Jacob, y luego de esto empieza una hambruna. Pero acá ya había ocurrido algo, que Abraham había sido cambiado a Abraham. Y esa palabra en el hebreo, esa letra que se introduce en el nombre de Abraham es la letra Hei en el hebreo, que simboliza la gracia y el favor de Dios. Y Abraham comenzó a vivir en esa gracia y el favor de Dios, y un año después nace su hijo. Comienzan a cumplirse las promesas en la vida de Abraham. Pero ahora Abraham no estaba y quedaba Isaac. Isaac continuaba con esto. Ahora, fíjate lo que dice Génesis, el capítulo 26. Sucedió que hubo hambre en la tierra, además de la que hubo en los días de Abraham. Así que Isaac se fue a vivir a Gerar con Abimelech, rey de los filisteos. Y el Señor se le apareció y le dijo: no vayas a Egipto, quédate a vivir en la tierra que yo te diré. Quiero ubicarte bien en la conversación. El hambre había llegado a toda la tierra, y como muchos, otra vez comenzaron a emigrar a Egipto para encontrar refugio, que era la nación más poderosa de la tierra en ese instante. Y muchos en estos días hacen lo mismo y tratan de buscar refugio para poder estar bien financieramente. Así que la economía de la tierra comenzó a colapsar, la gente comenzó a empobrecer, los campos se comenzaron a secar, hubo una sequía, evidentemente. Isaac, al igual que todos, pensó en el bienestar de su familia y quiso ir hacia Egipto. Quería ir para allá para guardar y proteger a su familia de una crisis económica que los iba a llevar hasta la muerte si es que no tenían que comer. Y en ese momento Dios le habló y le dijo que se quedara en esa tierra, a pesar de que no había nada en el lugar y que todo estaba empobreciendo. Dios tiene una conversación con Isaac. Y Dios le recuerda las promesas que le había dado a Abraham, su padre. Fíjate bien, había una crisis en el lugar, la gente tenía hambre, la gente no tenía que comer. Y Dios le dice, quédate en esa tierra. Y Dios le comienza a recordar las promesas que le había dado y le dijo, quédate en este lugar, espera aquí, porque esta tierra donde tú estás ahorita es la que yo le he jurado a tu padre, que se la daría a él, a ti y a tus hijos, a toda tu descendencia. Confía en mí, aunque no veas nada en este momento. Dios comienza a hablarle a Isaac acerca de esta promesa extraordinaria y le dice, quédate y confía plenamente en lo que yo te estoy diciendo. Es como el día de hoy. Hay una crisis en el mundo, hay hambre en muchos lugares, las economías se están colapsando, pero Dios se acerca y nos habla acerca de sus promesas, de lo que Él va a hacer, no de lo que el mundo está pasando. Y aquí hay por lo menos 3 claves en la vida de Isaac. Una de ellas es que en una crisis hay que escuchar a Dios para ver su poder. Tú puedes escuchar las malas noticias o puedes escuchar a Dios, buscar su dirección. Todo el mundo se iba a Egipto, pero Isaac escuchó a Dios y él se quedó en esa tierra. Era una locura, sí, era una locura. Seguro mucha gente en su familia, porque él era el patriarca ahora, mucha gente en su familia le dijo o lo pensó, Isaac, estás
entrando a una locura. Acá no hay, todo está seco, la economía se está cayendo, no hay nada. ¿Qué vamos a hacer? Y Isaac diciéndoles a ellos, vamos a confiar en Dios y en sus promesas. Una segunda clave es que Isaac se quedó allí no por lo que sus ojos estaban viendo, sino por la promesa que Dios le había dado. Él se quedó allí confiando plenamente en esa promesa que había llegado a su vida, que Dios lo iba a sustentar en medio de esa hambruna, esa crisis. Y lo tercero es que Isaac sembró. Eso fue un acto de fe. Dios hizo un milagro en su vida. Génesis 26 más adelante dice lo siguiente, versículo 12. Isaac sembró en aquella tierra y Dios lo bendijo, y ese año cosechó 100 veces más lo sembrado, y se hizo rico y prosperó. Tanto se engrandeció que llegó a tener mucho poder. Dios hizo un milagro en la vida de Isaac. La tercera clave es poderosa en la vida de este hombre. Él pudo quedarse con las semillas, pudo comerlas para subsistir, que es lo que mucha gente hacía. Sin embargo, después de escuchar a Dios, después de entender la voz de Dios, él no tomó la semilla para alimentarse él y sus hijos, sino que confió en Dios que en el momento de sembrar, eso iba a producir algo. Y que de por medio estaba la mano de Dios, porque cada vez que nosotros sembramos, de por medio está la mano de Dios. Él pensó, si Él me dijo que me quede aquí, entonces Él mismo me va a sostener. Y dice la palabra que Él sembró y Dios lo bendijo. Y lo extraordinario de esto, de lo que dice la Escritura, es que Él tuvo una cosecha de 100 veces lo que Él había sembrado. Yo quiero que tú y yo podamos entender esto, que no se trata de la cantidad que sembremos, sino se trata de la naturaleza de la semilla. ¿Cuál era la naturaleza de la semilla de Isaac? Es que era una semilla que estaba destinada a morir, porque todo el mundo estaba fracasando. La gente que sembraba, que se quedaba sin nada, no tenían dinero, no tenían comida. Muchos eligieron comerse las semillas para poder subsistir, para no morir de hambre. Sin embargo, Isaac escuchó a Dios y en la peor crisis posible, en el peor momento, en la situación menos indicada, él eligió tomar eso y sembrarlo. ¿Cuál fue la naturaleza de esta semilla? La naturaleza fue un ambiente de fe total y absoluto. Por eso que eso determinó que la cosecha sea 100 veces lo que él había sembrado. Su cosecha fue extraordinaria. Y no solamente eso, sino que las Escrituras nos dicen con claridad que él se volvió un hombre rico y poderoso. ¿Cómo es posible que un hombre, en medio de una crisis como la que el mundo estaba viviendo de total hambruna, en medio de todo eso se volviera rico? Algo ocurrió ahí, y eso fue el favor de Dios sobre tu vida. El favor de Dios sobre la vida de Isaac, pero también es ese favor de Dios sobre tu vida. Tú tienes que entender que es Dios quien nos bendice, es Dios quien abre puertas para nosotros en todo momento. Es Él quien nos habla y a quien tenemos que escuchar con mucha claridad. Los tiempos que el mundo ha vivido de hambrunas, de pandemias, de crisis, de muertes, han sido momentos donde el pueblo de Dios ha comenzado a escuchar a Dios con mucha claridad. Esto para mí es clave en el mundo en el cual vivimos. Génesis, el capítulo 26 dice más adelante en el versículo 13, y se hizo rico y prosperó. Tanto se engrandeció que llegó a tener mucho poder. Lo que hizo Dios por la fe de él es prosperarle. Y le prosperó y se cosechó 100 veces más de lo normal. Imagínate un momento de crisis y este hombre no solamente cosecha, sino 100 veces más de lo que tuvo. La Biblia no menciona esto, pero es evidente lo que ocurrió. Que Isaac tuvo para poder venderle a la gente que no tenía, a la gente que no había sembrado, a la gente que no tenía cosechas, les pudo vender a ellos y se le volvió un hombre muy poderoso. Muy similar a lo que ocurrió con Egipto cuando estuvo con José. Tú recuerdas muy bien la historia. Todo el mundo tenía hambre. Hubo una
sequía terrible en el mundo en la época de José, pero Dios le habló nuevamente, le dio sabiduría y Egipto se convirtió en una nación próspera porque tenía todo el sustento. ¿Qué hizo Egipto? Egipto comenzó por medio de José, comenzaron a vender y a vender y Egipto se comenzó a convertir en una nación muy poderosa, muy rica, porque comenzaron a comprar de los demás y a apoderarse de todo, y los puso a él en el top, en el top de todo. A Isaac le ocurrió exactamente lo mismo. Dios puede hacer lo mismo por ti también. Cuando tú escuchas a Dios, Dios abre puertas para ti, Dios te da sabiduría. Tú puedes decir, bueno, pastor, me es difícil creer esto. Tú puedes quedarte observando cómo Dios va a operar a uno de sus hijos, pero yo no quiero esperar. Yo quiero que me ocurra lo mismo que le ocurrió a Isaac. Y eso pasa por el hecho de escuchar a Dios, de actuar en fe, de saber que la crisis que estamos viviendo y que seguramente se extienda no determina mi futuro, no determina tu futuro, sino es lo que Dios puede hacer. Y Dios hizo un milagro extraordinario en la vida de Isaac. Isaac le dijo: ok, Dios, me voy a quedar acá en esta tierra donde nadie tiene para comer, y me voy a quedar acá creyendo que tú me vas a prosperar porque tú me lo dijiste. Y él sembró y cosechó en abundancia 100 veces más. Y no solamente eso, sino que se convirtió en una persona poderosa en la tierra, una persona muy fuerte. Dios lo enriqueció muchísimo, a él y a toda su familia. Esas son las cosas que Dios hace y ha hecho en la Escritura en todos los tiempos de hambruna y de crisis. Esa es la forma de actuar de Dios. Ahora hay algo más que yo quiero decirte, que la palabra profética es segura. Dios siempre alerta a su pueblo en medio de cualquier tiempo por medio de la profecía. Yo creo que son estos tiempos donde Dios está hablando con tanta claridad, con tanta abundancia. Está hablando muchísimo Dios. Y las Escrituras nos enseñan acerca de esto. En Hebreos, el capítulo 11, versículo 27, dice lo siguiente: por aquellos días, unos profetas salieron de Jerusalén para visitar Antioquía. Uno de ellos, llamado Agabo, se levantó para anunciar la hambruna que estaba por llegar a toda la tierra y que el Espíritu le había dado a saber. Esto sucedió en los días del emperador Claudio. Habían profetas, una compañía de profetas que llegó a la ciudad de Antioquía, una ciudad que se encontraba en Turquía. El trabajo ministerial corría por todas partes, los predicadores iban viajando, extendiendo el reino de Dios, y algo estaba por suceder en la tierra. Y la Biblia siempre dice que Dios busca hablarle a su pueblo sobre las cosas que están por venir. Dice que Dios no hace nada sin primero decírselo a sus siervos los profetas. Y al igual que en ese tiempo, hay profetas en la actualidad que han hablado acerca de todo lo que está sucediendo. Hace un tiempo atrás había escuchado hombres de Dios, profetas, que hablaron acerca de este 2020 y las cosas que iban a ocurrir. Que iba a ser un año muy difícil, pero yo quiero que comprendas algo, ¿no? La profecía exhorta, consuela y edifica. Tú has escuchado a muchas personas seguramente que profetizan y hablan solamente de desastres y no traen paz a tu corazón, y realmente lo único que tú piensas es: caray, mejor no hubiera escuchado nada de esto. O sea, no me ayuda, pastor. He escuchado tanta gente hablando que no me ayuda, ¿no es cierto? No me ayuda a creer, no ayuda a fortalecer mi fe, y traen solamente a tu vida miedo, alarma, temor y ese tipo de sentimientos. En la primera iglesia, en esta iglesia, llegaron varios profetas, ¿ok? En Antioquía. Y la palabra de Dios nos dice que iba a haber una hambruna y que Agabo habló. De todos los profetas que estaban ahí, Dios eligió hablar por medio de Agabo esta cosa que era muy importante. Más adelante la Escritura también dice que Dios le da una palabra a Pablo, ¿ok? Estaban las hijas de Felipe, que eran 7, que también profetizaban, pero Dios también escogió hablar por Agabo. Y aquí quiero explicarte algo con respecto a lo anterior, que es que para Dios decir ciertas cosas de tanta trascendencia, Dios elige profetas que tengan una buena reputación, que sean personas que tienen tiempo en el ministerio, que tienen palabras que han sido certificadas,
O sea, Dios no, para lo que le iba a decir a Pablo, no eligió a cualquiera de las hijas de Felipe, que también profetizaban, que estaban desarrollando un ministerio profético, sino que tomó a Agabo como algo especial, porque tenía tiempo en el ministerio, tenía una experiencia a él, y tenía que dar una noticia de una forma correcta, ¿no? Él tenía que usar una persona con bastante reputación, por así decirlo. Entonces Dios les habla a ellos, les habla a sus hijos antes de la hambruna, y les dice lo que iba a ocurrir. Yo creo que estos tiempos son tiempos donde necesitamos profecía, donde necesitamos que Dios hable, donde necesitamos gente que nos diga y alerte sobre las cosas que Dios va a decir. Y buscar nosotros mismos también que Dios nos hable a nosotros. Y de hecho Pablo dice, cómo quisiera que todos puedan profetizar. Moisés también dice lo mismo, que Dios puede usarnos para hablar a las personas, para darles unas palabras de esperanza. Porque la Escritura dice en 2 Crónicas algo muy, muy bueno. 2 Crónicas 20:20 dice, crean en el Señor su Dios y serán invencibles. Crean en sus profetas y obtendrán la victoria. De hecho, la palabra profética que era necesaria era para obtener la victoria. O sea, no es una palabra profética que te deja con miedo, con temor, que te deja desalentado, sin ningún norte. Es una palabra que, en lugar de ponerte en una posición mejor, una posición de fortaleza, son palabras que te dejan casi por los suelos. Pero no, la palabra de Dios dice que al creer en estos profetas, dice, obtendremos la victoria. Otra traducción dice, crean a sus profetas y serán prosperados. ¿Por qué? Porque la intención de Dios, al darle una palabra profética, una palabra por medio de los profetas, es que tú y yo podamos obtener la victoria en medio de lo que se está viviendo. Tú no ves a Dios simplemente diciéndole a la gente, oye, va a haber una hambruna terrible en la tierra, y listo. No, sino que Dios les habla, dice, va a ocurrir esto, prepárense, hagan esto, hagan aquello. Oye, viene un profeta y dice, va a venir un ejército enemigo, pero no se preocupen, yo estoy con ustedes, van a hacer esto, como lo hago a Josafat. Vino el profeta y le dijo, ya tú has estado orando por esto, este ejército va a venir contra ti, pero tú vas a adorar a Dios y vas a destruir este ejército enemigo. O sea, siempre Dios dio una respuesta con esta palabra profética. Y todo lo que estamos viviendo ahora, que se asemeja mucho a los tiempos de José en Egipto, a los tiempos que vivió Abraham con la hambruna, a los tiempos que vivió Isaac también, o lo que pasó en la iglesia de Antioquía en la época de los apóstoles, son muy similares a lo que estamos viviendo hoy día. Había hambre, eso trae muchas cosas, ¿no? Si había hambrunas es porque había pobreza, había enfermedades, todo ese paquete viene junto. Y lo que estamos viviendo hoy día es exactamente lo mismo. Entonces, nosotros entendemos que Dios está hablando en este tiempo, hablando para obtener la victoria, para prosperar a sus hijos en medio de esto, para salir adelante en medio de cualquier situación. Y yo quiero terminar diciéndote esto, que cuando nosotros sabemos escuchar a Dios, Dios actúa a nuestro favor. Dios guía nuestros pasos, guía nuestros días. Él no es ajeno a lo que estamos viviendo el día de hoy. Él ya sabía que todo esto iba a ocurrir. Y las Escrituras nos dan grandes lecciones de lo que Dios hizo en épocas difíciles, en épocas de hambruna. Por eso yo creo de todo corazón que tú y yo podemos disfrutar de esa bondad y ese favor de Dios en medio de este tiempo. Y que Dios va a hacer cosas extraordinarias en tu vida y en tu familia. Yo lo creo de todo corazón. Yo quiero terminar este tiempo orando por ti, bendiciendo tu vida y creyéndole a Dios de que Dios hará cosas extraordinarias contigo. Señor, gracias te damos por cada una de las personas que nos están viendo. Gracias por cada una de las personas, Señor, que están recibiendo este mensaje. Padre, tú nos dices en tu palabra una y otra vez cómo tú has actuado en medio de los desastres del mundo, de las hambrunas, de la escasez, de tiempo de pandemias, de enfermedades. Tu palabra nos dice que tú mostraste tu poder a favor de tus hijos y que siempre estás observando el mundo para mostrar tu poder a favor de aquellos
que te creen, que tienen su corazón puesto en ti. Dios, oro por todos los que están escuchando este mensaje, por tus hijos, por la iglesia, por todos aquellos que quieren encontrar esperanza en ti. Señor, que tendrás un nuevo tiempo para sus vidas, que comenzarán a escuchar tu voz, que podrán recibir una palabra profética en sus vidas, Señor, sobre los días venideros, sobre lo que tú vas a hacer. Queremos que pronto, Señor, podremos reunirnos nuevamente, que pronto, Señor, tú nos darás la oportunidad de estar juntos. Pero sabemos también que en este tiempo, ahora mismo, tú estás hablándonos, tú estás ministrando nuestras vidas, tú estás enseñándonos y nos estás preparando, Señor, para muchas cosas más que vendrán. Tu bendición repose sobre tus hijos en todo momento, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Siempre decimos esto al final de cada reunión porque lo creemos de todo corazón. Porque así le pasó a Isaac en medio de la crisis, en medio de la hambruna. Le ocurrió a Abraham también. Esto era algo difícil, era una locura para muchos, pero aún lo seguimos creyendo que nuestros mejores días están por venir.